Vamos a ver los delitos que están previstos en el capítulo 14, entre los delitos contra la administración pública. Esto es los delitos de evasión y quebrantamiento de pena. Ese es el título genérico que lleva este capítulo 14. Son delitos que también afectan a la administración de justicia, igual que los anteriores que venimos viendo. En este caso especialmente se protege la efectividad de las sanciones o de las medidas que fueran adoptadas por razones de seguridad por parte de las autoridades judiciales. Aclaremos que la evasión simple no es punible. La simple evasión, el hecho de fugarse sin que se den además los elementos de fuerza en las cosas o violencia en las personas, el mero hecho de fugarse buscando su propia libertad ambulatoria del sujeto que está detenido, eso no es delito. Se ha respetado siempre la idea de que ese instinto natural por buscar la libertad, aunque uno esté legalmente detenido, por motivos legales, no significa de por sí una conducta delictiva. Entonces solo se convierte en un delito la conducta cuando esa fuga, evasión, además implique la utilización de alguno de los medios típicos señalados expresamente a partir del artículo 280. Vamos a ver en el artículo 280 entonces la figura de evasión. En el artículo 281 lo que se llama el favorecimiento de la evasión, que tiene dos modalidades: la figura básica doloso y en la figura atenuada sería la forma culposa del favorecimiento de evasión. Y en el 281 bis la figura de quebrantamiento de inhabilitación judicial, que no era un delito del Código Penal original, sino que fue agregado en el año 1987 aproximadamente con una ley especial que agregó este delito dentro de este capítulo. Bien, un requisito fundamental en los delitos del artículo 280 y 281 es que exista una persona legalmente detenida. Eso significa un condenado, persona que ha sido condenada por sentencia firme, persona que se encuentra en prisión preventiva, también estaría legalmente detenida, o incluso una persona que no tenga ni condena ni prisión preventiva, pero que haya sido detenida por autoridad competente. Incluso que haya sido detenida por las personas que colaboren con autoridad competente. Es decir, no solamente se aplica el delito para los casos de quien se fugue de un penal con condena firme, con prisión preventiva, sino también para las personas que, aunque no hayan ingresado todavía a un lugar de detención, hayan sido privadas de su libertad legalmente por alguna autoridad que tenga esas facultades. Por ejemplo, a quien acaban de detener en caso de flagrancia. Si está detenido, privado de su libertad, aunque no haya ingresado todavía ni al patrullero, ni a una comisaría o unidad de detención, podría cometer el delito si es que se dan los requisitos que exige el tipo penal. Importante es destacar que se exige en el texto legal ya la legalidad de la detención. Legalidad de la detención. Eso significa y le hace decir a la doctrina nacional que si la detención es ilegal, entonces no se podría cometer el delito de evasión. Bien, empezamos por el artículo 280, prevé la figura básica de evasión para el que, hallándose legalmente detenido, se evadiere por medio de violencia en las personas o fuerza en las cosas. Son las dos modalidades que ya las conocemos, porque la hemos visto en el artículo 164, es decir, en el delito de robo, fuerza en las cosas, violencia en las personas. En este caso, tanto la fuerza en las cosas como la violencia en las personas debe ser el medio para lograr la finalidad de evasión. Es decir, que se tiene que utilizar esa fuerza en las cosas o esa violencia física en las personas para de esa manera lograr evadirse. O sea que no basta con evadirse más la fuerza en las cosas, es decir, romper algo mientras está huyendo, o lastimar o ejercer violencia física contra alguien mientras está huyendo. Es necesario que esa violencia física, repito, o fuerza en las cosas, sea el medio utilizado por el sujeto legalmente detenido para lograr la finalidad, que es evadirse. Si no se da alguno de estos medios, entonces no habrá delito. El simple hecho de fugarse, por ejemplo, se escapó
la persona que estaba detenida se escapó aprovechando que los guardias estaban distraídos, sin romper nada, sin lastimar a nadie, eso no es delito de evasión. Con respecto a la violencia física, hay acá otra vez una discusión sobre si está comprendida la intimidación o amenaza. Bueno, lo mismo que hemos visto en relación al artículo 164, o sea, al robo, lo mismo hay que aclarar acá. El texto legal habla solamente de fuerza en las cosas o violencia física en las personas. Entonces, eso significa que la violencia sobre las personas tiene que ser un despliegue de energía física, empujar, golpear sobre la persona que custodia al sujeto. La intimidación no estaría incluida. Vale aclarar que sí estuvo incluida la intimidación expresamente con la ley 17.567, que durante un tiempo estuvo en vigencia en la década del 60, durante aproximadamente 5 años tuvo vigencia, y ahí se incorporaba también la intimidación como una forma de violencia en las personas. Después de esa reforma se quitó la expresión intimidación, de modo que hoy tenemos simplemente la fuerza en las cosas o violencia en las personas. De todas maneras, hay un sector de la doctrina que sigue diciendo que en la violencia en las personas también se comprende la llamada intimidación por ser violencia moral. La misma discusión que en el delito de robo. Creo que por respeto al principio de legalidad no se puede incorporar la intimidación o amenazas como un medio típico. Solo el ejercicio de fuerza en las cosas o violencia física en las personas. Se va a considerar que el delito está consumado cuando el autor recupera la libertad ambulatoria, aunque sea por breves instantes, aunque sea momentáneamente. También hay de alguna manera una similitud con el robo en este sentido. ¿Qué pasa cuando el sujeto ejerce violencia en las personas para empezar a escaparse del lugar donde está detenido, por ejemplo, pero es perseguido constantemente hasta que lo vuelven a detener y lo llevan de nuevo al lugar de detención? ¿Eso es una tentativa o es un delito consumado? Bueno, para que exista delito consumado de evasión será necesario que haya recuperado esa libertad ambulatoria, es decir, el poder de decidir hacia dónde o dónde quiere ir, estar. Si fue perseguido en todo momento, no recuperó nunca esa posibilidad o esa libertad ambulatoria, de manera que solo sería una tentativa en ese caso. Autor de este delito: cualquier persona que esté legalmente detenida. Entonces no hay que sería erróneo incorporar como autores de este delito a los menores de edad, por ejemplo, a los menores de 18 años, porque con respecto a esos menores no se los considera en las leyes procesales, no se aplican las reglas de la prisión preventiva para ellos. Por eso no se puede decir que están legalmente detenidos. Es un delito doloso, entonces es necesario que el autor sepa que se está evadiendo y que está legalmente detenido. Ahora, podría discutirse cómo se resuelve o cómo deben tratarse los casos de error sobre la legalidad de la detención. La doctrina en general dice que la detención tiene que ser una detención legal. Ahora, ¿qué pasaría si la detención es ilegal? Bueno, si la detención es ilegal, la persona en principio tiene derecho entonces a recuperar su libertad. No sería este delito de evasión. Pero ¿qué pasa cuando la detención es legal, objetivamente, pero el autor cree que está detenido ilegalmente? No porque crea que es injusta su detención, sino porque crea que esa detención es contraria a las normas, al derecho positivo vigente. Bueno, si consideramos que esa legalidad de la detención es un elemento del tipo objetivo, que creo es lo que corresponde porque se hace una referencia expresa a la legalidad de la detención, entonces un error sobre la legalidad sería un error de tipo y debe ser tratado como un error de tipo, con las reglas del error de tipo. Sea vencible o invencible, se excluye la tipicidad. Para quienes consideren que esto es un error de prohibición, el error sobre la legalidad de la detención, entonces un error sobre esas circunstancias debería ser tratado como un error de prohibición, influye a nivel de culpabilidad y solo excluye la culpabilidad cuando es invencible. Luego, en el artículo 281 está el delito de favorecimiento de evasión. Se refiere el artículo 281 al que
favoreciere la evasión de algún detenido o condenado. Y después en la segunda parte se refiere a la evasión producida por negligencia de un funcionario público. Esa es la modalidad culposa que solo puede ser cometida por funcionario público. Pero en principio la figura básica, el favorecimiento de evasión de algún detenido o condenado, podría ser cometido por cualquier persona. No hay exigencias especiales en materia de autoría en este caso. Y es un delito doloso. Favorecer, hay una discusión sobre cuándo se consuma. Depende de cómo se interprete el favorecer. El favorecer es ayudar a una persona que está detenida a evadirse, a fugarse. Claro que en este caso no hace falta que se utilicen los medios típicos del artículo 280, del artículo anterior, es decir, la fuerza en las cosas o la violencia en las personas. Comete el delito de favorecimiento de evasión quien, por ejemplo, le abre la puerta al preso para que se escape, quien le facilita un disfraz para que pueda salir de la cárcel de ese modo, o de cualquier manera facilite, ayude a la evasión de esa persona legalmente detenida. Repito, no hace falta que esta persona legalmente detenida, en este caso, cuando se va a evadir, no hace falta que ejerza fuerza en las cosas o violencia en las personas. El delito en este caso de favorecimiento se puede cometer por acción o por omisión, sería una omisión impropia. Para eso tienen que darse todos los requisitos de la omisión impropia, entre los cuales vamos a exigir, por supuesto, la posición de garantía. Puede ocurrir cuando se trata de la persona que está a cargo de la custodia, ese es el garante. Y en caso de delito en su forma activa, va a ser necesario un aporte causal para la evasión. Decía que se discute el momento de la consumación. Por una parte, hay autores que dicen que el delito se consuma cuando se produce la fuga, de modo que no bastaría con realizar un acto que sea facilitador de la fuga. Esa es la segunda posición. Los que dicen ya se consuma el delito cuando se realice el acto. Por ejemplo, le entrega el disfraz con el cual aquel otro se va supuestamente a fugar. ¿Por qué interpretan de esta manera la consumación del tipo penal? Porque el texto dice favorecer o facilitar la evasión. Entonces, estos autores dicen no hace falta que se concrete la evasión posterior, basta con el acto que sea facilitador. En cambio, los primeros dicen no, hay que facilitar, es un acto facilitador, pero se exige objetivamente que se haya concretado la evasión. Se agrava el delito, en este caso, si el autor de la facilitación fuera un funcionario público. En este caso se le agrega, además de la pena que tiene de hasta 4 años el delito de facilitación de evasión, se le agrega también al funcionario público la pena de inhabilitación. Se podría discutir si en este caso habría una afectación a la prohibición de doble defaloración cuando el delito se consume en forma omisiva, por omisión impropia, porque para la omisión impropia es necesario que sea garante y puede ser considerado garante por el hecho de ser funcionario público. Creo que no habría tal afectación a la doble valoración, porque la posición de garantía no viene dada por su carácter de funcionario público exclusivamente, sino por el hecho de estar a cargo de un preso. Y la pena que se agrega es simplemente pena de inhabilitación, no se agrega nada a la pena de prisión, de manera que no considero que pueda existir afectación a la doble valoración en ese caso. El favorecimiento de evasión culposo tiene que ser de parte de un funcionario público, que facilita la evasión, en este caso por negligencia. Es una modalidad culposa, sobre eso no hay discusión, y solo hace referencia, es curioso, solo hace referencia a la modalidad de la negligencia. Entonces hay que entender que este delito puede ser activo u omisivo, pero siempre que se refiere a la negligencia, no a la imprudencia, por ejemplo. En el caso de la omisión, primero, en el caso activo, esa negligencia debería causar la evasión, y en el caso de la omisión sería una omisión impropia, porque tengan en cuenta que hace referencia a si la evasión se produjere por negligencia. Entonces es necesario que exista un nexo de evitación entre la negligencia o la conducta no realizada, mejor dicho, y el resultado, que es una persona que se ha evadido.
En el artículo 280, ahí no hace falta aclarar nada con respecto al tipo subjetivo porque es un delito culposo. Al 281 bis, quebrantamiento de inhabilitación, esta es una figura diferente, fue incorporada con posterioridad al código original, como dije, y comete este delito el que quebrantare una inhabilitación judicialmente impuesta. Esto implica que previamente tuvo que haber existido una inhabilitación judicial impuesta a una persona. La inhabilitación judicial significa la impuesta por un juez del Poder Judicial. No valdría para los casos de inhabilitación de los llamados jueces de falta municipales, por ejemplo, que inhabilitan a la conducción automovilística, porque es necesario que esa inhabilitación sea previa, sea judicial. Entonces, si esa inhabilitación de conducir un vehículo la impuso un juez correccional, por ejemplo, bueno, ahí sí se podría cometer este delito si el sujeto quebranta esa inhabilitación. ¿Qué significa quebrantar? Significa una conducta contraria a la prohibición que se le había impuesto. Si el juez le impone una inhabilitación para ejercer el comercio, por ejemplo, o para conducir vehículos, bueno, se quebranta esa inhabilitación con el acto de ejercer el comercio o de conducir un vehículo. Esto es un delito doloso, de manera que el sujeto tiene que saber que existe la inhabilitación y que además se le está incumpliendo con esa inhabilitación impuesta judicialmente. Podría haber una discusión con respecto al error sobre los alcances de la inhabilitación judicial, es decir, hasta dónde llega la prohibición judicial de realizar determinados actos. Bueno, eso sería un error de prohibición. No podría ser considerado un error de tipo. El alcance sobre la inhabilitación judicial es claramente un error de prohibición que debería ser tratado de acuerdo entonces a las reglas del error de prohibición.